Hola a todos, en esta oportunidad veremos el comportamiento de las cargas en conductores y dieléctricos en situaciones de electroestática. Hasta el momento hemos trabajado con distribuciones de carga en materiales aislantes, también llamados dieléctricos. En estos materiales las cargas eléctricas permanecen estáticas durante largo tiempo. Recuerda por ejemplo los experimentos que realizaste anteriormente, en donde la zona que interactuaba era la zona en donde habías realizado fricción y había quedado cargada por triboelectricidad. Por otro lado, puedes recordar también las situaciones que vimos tanto en clases como en los talleres, en los cuales teníamos por ejemplo discos, barras o anillos, los cuales podrían tener distribuciones de carga no necesariamente homogéneas, es decir, podrían haber zonas en las cuales hubiera más carga que en otra y la carga podía estar distribuida a lo largo y ancho de la superficie, el volumen del objeto. Diferente es el caso de los conductores. En los conductores, como los metales, hay electrones que no están unidos a ningún átomo, por lo tanto pueden moverse libremente dentro del material. Esto hace que los metales sean buenos conductores eléctricos. Cuando no hay movimiento neto de cargas dentro del conductor, se dice que está en equilibrio electrostático. Conductores en equilibrio. Dentro de un metal en equilibrio, el campo eléctrico es cero. Si el campo no fuera cero, las cargas libres serían aceleradas bajo la acción del campo. Esto se debe a que la fuerza eléctrica resultante sobre cada una de estas cargas las haría moverse y ser aceleradas. Como se trata de una situación estática, es decir, una situación que ya no tiene dinámica, está quieta, se tiene que las cargas ya están inmóviles dentro del material. Pero, ¿cómo están distribuidas estas cargas dentro del material? Las cargas en un metal residen en la superficie. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Dado que ya nos dimos cuenta que dentro del metal el campo eléctrico tenía que ser igual a cero, podemos utilizar la ley de Gauss para darnos una idea de dónde debe estar la carga dentro del metal. Si recordamos, la ley de Gauss establece que el flujo neto en una superficie cerrada tiene que ser igual a la carga encerrada dividido por epsilon 0. Si nos damos cuenta, debido a que en el conductor, en su interior, el campo tiene que ser igual a 0, eso implica que el flujo tiene que ser igual a 0. Si el flujo es 0, eso implica que la carga encerrada, la carga neta en realidad encerrada dentro de este conductor tiene que ser igual a 0. La única posibilidad que queda entonces para las cargas es residir en la superficie del conductor. Luego, otra condición que surge de esta misma razonamiento es que el campo eléctrico tiene que ser solamente perpendicular a la superficie. Es sencillo ver esto, porque si hubiera alguna componente que fuera tangencial a la superficie, paralela a esta superficie, las cargas libres sentirían esta fuerza del campo eléctrico y se verían aceleradas, y esto justamente dejaría de ser una situación de electroestática. Esto es importante, estamos hablando de una situación de electrostática. Problema: conductores en equilibrio. En esta figura se muestra un conductor cargado con una distribución de carga sigma en su superficie. Encuentra el campo eléctrico justo en la superficie del conductor. Para esta situación tenemos que recordar que las cargas van a residir en la superficie del conductor, mientras que en el interior el campo eléctrico va a ser igual a 0. Si tomamos un acercamiento a una pequeña zona del conductor, debemos recordar que dentro del conductor el campo eléctrico es 0. Hacemos entonces una figura gaussiana, en este caso haremos un cilindro, el cual obviamente encierra carga encerrada, que tiene que ver con la carga que está en la superficie del material, sería esta de acá. Si recordamos, el flujo tiene que ver con el área. Dibujemos algunos vectores de área en la cara superior y en el manto. Si dibujamos además el campo eléctrico, debemos recordar que este es perpendicular a la superficie. Al ser el campo eléctrico perpendicular a la superficie, si nos fijamos en el manto, nos damos cuenta que este producto punto es igual a 0. Por lo tanto, el flujo en el manto es igual a 0, ya que el campo eléctrico es perpendicular al vector de área. Para la cara inferior, el campo eléctrico es 0, por lo tanto, naturalmente no hay flujo. Sin embargo, en la cara superior tenemos que el flujo es fácil de ver, ya que el campo eléctrico es uniforme y constante en esta superficie, y el vector de área es paralelo al vector de campo eléctrico. Luego tenemos que este se puede representar como un vector normal a la superficie, y lo mismo ocurre con el vector de área. Si realizamos este producto punto, nos da igual a E por A, y por la ley de Gauss, dado que este es el único flujo que está pasando por esta superficie, tiene que ser igual a la carga neta encerrada, que sería sigma por A, dividido por epsilon 0. Dado que son las mismas áreas, tenemos que la magnitud del campo está dada por sigma partido por epsilon 0. Finalmente, recapitulando, vemos que en el interior de un conductor
el campo eléctrico será 0, en equilibrio, en electrostática, obviamente. Si está cargado, las cargas van a residir en su superficie, y en la superficie el campo eléctrico es siempre perpendicular a ella y tiene magnitud sigma partido por epsilon 0. Ojo que esto es muy próximo a su superficie. A medida que uno se aleja de la superficie, el campo eléctrico va a tener otra característica. Eso ha sido por hoy. Muchas gracias.